y en esta noche para compartir la palabra del Señor con ustedes. Luego agradecemos a nuestro hermano, nuestros líderes nacionales, Héctor y Catherine Agüero, Héctor Agüero y Catherine Ramos de Agüero, ¿verdad? Por la oportunidad por la invitación. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 16, gloria al Señor, capítulo 16, verso 25 en adelante. Vamos a considerar ahí hasta el verso 29, creo. Y la palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Padre, gracias por tu santa y gloriosa palabra. Agradecemos, Señor, por la palabra que tú has permitido que sea leída en esta hora. Te pedimos, Señor, que sea tú ministrando palabra conforme a tu voluntad y a tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cualquier cosa, si escuchan el audio un poco bajo, me avisan porque el micrófono a veces tengo que acercarme un poco. Eh, Ahorita yo, cuando dije en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba esperando que ustedes digan amén. La costumbre de verdad, de lo presencial. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Que es una experiencia nueva, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir. Pero bien, mis amados hermanos, estaremos hablando sobre este tema, una verdadera adoración en tiempos de crisis. Gloria al Señor, yo considero que es un tema muy importante, fundamental para la iglesia, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que todos sabemos que son tiempos de crisis y la palabra nos enseña que seguirán viniendo tiempos de crisis. O sea, las cosas no van a mejorar en ese sentido, en el sentido universal, en el sentido global. Probablemente algunas personas digan que somos muy pesimistas, alguien quiere escuchar buenas noticias, quiere que le digan que las cosas van a mejorar, pero cuando hablamos en sentido global, sabemos que por la palabra del Señor, la palabra establece que las cosas se irán complicando y que lo que se vive en el mundo es principio de dolores. O sea, hablando en sentido general, en cuanto a las crisis, pero realmente nos vamos a enfocar en esta noche para hablar con lo que tiene que ver con las crisis personales que nosotros podemos padecer, aunque hice mención a las crisis en sentido general porque las crisis que nos circundan, que nos rodean, también se convierten muchas veces en crisis que vivimos en el alma, en crisis personales. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, por ejemplo, la pandemia es una crisis global, es un virus que se desató y ha afectado a las naciones, está afectando a los pueblos, pero todo de alguna manera u otra, directamente, hemos sido afectados. He escuchado de gente que por la pandemia desarrollaron un pánico terrible, que esta es la fecha que no salen de sus casas. Entonces, son tiempos de crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis, hablamos de situaciones adversas, de situaciones difíciles, de situaciones que nos son contrarias, de situaciones que son angustiosas en algunos sentidos. O sea, crisis en sentido general es algo que en algún momento todo hemos pasado y es un concepto fácil de entender. Ahora bien, cuando hablamos de una verdadera adoración, ¿qué es adoración? Primero, ¿qué es adoración? Cuando hablamos de adoración, estamos hablando, hermanos, del acto más noble, del acto más importante, del acto más sublime que nosotros podemos hacer como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para que le adorásemos. El Señor nos llamó para ser adoradores. O sea, cuando
Dios crea al hombre, en el huerto del Edén, Dios crea al hombre de una forma especial, con un llamado especial, con un propósito especial, para tener, para que nosotros tengamos una relación para con Él, de ser hijos, de padre a hijo, de hijo a padre, pero también de que nosotros le adoremos por su grandeza y su poder. O sea, hemos sido llamados para adorar. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido llamados para adorar la grandeza y la riqueza de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, que habla de aquel tiempo de gloria donde la iglesia estará morando con Cristo, vemos allí que dice que millones le adorarán, que habla de 4 seres vivientes que estarán adorando al Señor en Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11, dice que habrá multitudes que estarán adorando al Señor. O sea, la adoración es algo que tiene que existir para con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero repito, es el acto más sublime, es el acto más noble. O sea, es tan importante que nosotros adoremos al Señor, porque adorar a Dios es para nosotros un privilegio, aunque a veces nos cueste, aunque en determinados momentos tengamos batalla y sea dificultoso adorar a Dios, porque claro, no siempre las condiciones van a estar tan favorables para que nos sintamos así de que quiero adorar a Dios, como cuando las cosas están bien, es decir, a veces las cosas no están tan bien y no están las ganas de adorar a Dios, pero adorar a Dios es un privilegio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de una verdadera adoración, eh, creo que el versículo bíblico, la escritura más específica, más concreta para definir una adoración verdadera es Juan capítulo 4, verso 23, esa lectura que se leyó al inicio allí, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le dice, no, pero ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que se tiene que adorar aquí, y entonces ella le comenta a Jesús una cuestión sobre dónde se tiene que adorar, y Jesús le dice, mira mujer, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca tales adoradores que le adoren. O sea, la verdadera adoración es esa adoración que se da en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda que la Biblia habla en Romano que nosotros podemos andar en la carne o podemos andar en el espíritu. Entonces, la verdadera adoración es adoración genuina, esa adoración que conecta con Dios, es esa adoración que nosotros le damos cuando estamos en el espíritu, cuando nuestro espíritu se comunica con Dios, cuando no andamos en la carne, cuando no andamos conforme a los deseos engañosos de la carne. Y ahí viene una de las características de la adoración, que estaremos hablando de algunas características de la adoración, y es que la adoración tiene que ser o tiene que darse en una persona que esté viviendo una vida de integridad, de obediencia delante del Señor, porque el pecado obstruye que esa adoración sea una adoración genuina y sea una adoración eficaz para con Dios. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. O sea, ese es un punto que se tiene que dar. Entonces, la verdadera adoración se da en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, entrando en las características de la adoración, pero no vamos a ahondar ahí porque el tema no es la adoración en sentido general, sino que nos estamos enfocando en una verdadera adoración en tiempos de crisis. Pero tenemos que hablar de algunas características de la adoración. Y la primera ya la dijimos en la definición de una adoración verdadera, es que la adoración tiene que ser en el espíritu. Otra característica de la adoración es que la adoración tiene que ser para Dios y en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la adoración tiene que ser en Dios. Toda adoración fuera de Dios no es adoración. Toda adoración que no es en Cristo es idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí tenemos que mencionar que como el hombre fue creado para adorar a Dios con esta necesidad de adorar al Señor y el hombre se separa de Dios por causa del pecado, es que vemos que el hombre busca tantos medios para satisfacer esa necesidad de adoración y cae en tantas y tantas idolatrías y adora tantas cosas fuera de Dios
porque realmente en el ser humano existe esa necesidad de adorar a Dios. Pero el hombre que no conoce a Dios está adorando fuera de Dios, está buscando adorar a algo que no es Dios. Entonces comienzan a adorar a ídolos, comienzan a adorar a dioses ajenos, a dioses falsos. Mucha gente adora objetos, adora cosas. Alabado es el nombre del Señor, porque existe esa necesidad de adorar a Dios. Fuimos creados para adorar al Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Pero esta adoración, hermanos, tiene que ser en Cristo, tiene que ser para Él. Alabado es el nombre del Señor. Podemos ver algunas citas bíblicas eh, en la palabra, como el libro, como en Hechos capítulo 13, verso 15, que dice, ofrezcamos labios, ofrezcamos fruto de labios que confiesen su nombre. Está hablando del nombre del Señor, o sea, está hablando del nombre de Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. Eh, También la palabra dice que toda adoración debe ser en Él, debe ser para Él. Alabado sea el nombre del Señor, esa debe ser para gloria de Cristo. Toda honra sea al Hijo. Cuando damos honra a Cristo, damos honra al Padre. Cuando adoramos a Cristo, adoramos al Padre. Toda adoración debe ser en Cristo. Si estamos adorando fuera de Cristo, estamos cometiendo idolatría. Vuelvo y repito. Otra característica, hermanos, de la adoración es que la adoración tiene que estar fundamentada en el amor y tiene que estar fundamentada en la entrega, tiene que estar fundamentada también en el servicio. Digo de paso otra característica ahí, que la adoración también implica servicio. Alabado es el nombre del Señor. O sea, cuando hablamos de que la adoración tiene que estar fundamentada en el amor y en la entrega, es que toda adoración genuina se produce en amor para con Dios. O sea, cuando amamos a Dios, cuando sentimos que estamos enamorados del Señor, entonces vamos a hacer una adoración genuina, vamos a hacer una adoración que va a salir de nuestro corazón, que va a salir de lo más profundo. Y por lo tanto vamos a tener una adoración que va a ser una entrega total. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay que recordar, hay que mencionar que, como decía el hermano ahorita, adorar no es solo cantar. Cuando hablamos de adorar a Dios, estamos hablando, hermano, de algo mucho más allá que de expresar palabras que engrandezcan el nombre del Señor. O sea, la adoración involucra esto, esto es parte porque, como leemos en Hechos 13:15, como citamos, dice, ofrezcan frutos de labios, ¿verdad? Que confiesen su nombre, que engrandezcan el nombre de Cristo. O sea, con nuestros labios tenemos que adorar, con nuestros labios tenemos que mencionar que Él es santo, tenemos que mencionar la grandeza de Dios, pero esto no es solo la adoración, o sea, la adoración no se queda ahí, la adoración va mucho más allá, alabado sea el nombre del Señor, del solo hecho de decir con mis labios que Él es bueno, que Él es santo, que Él es grande. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. La adoración involucra una entrega total, por eso es que la adoración tiene que estar fundamentada en amor. Amo al Señor y por lo tanto me entrego a Él y le adoro con mi vida. Bueno, esto es tanto así que la adoración involucra servicio, que una verdadera adoración, o sea, la adoración y el servicio no son cosas disjuntas, son cosas que andan juntas. Cuando yo adoro al Señor, cuando adoro a Dios en espíritu y en verdad, cuando tengo una entrega total de adoración a Dios, entonces le voy a servir a Él. Dicho de otra manera, cuando servimos al Señor, también adoramos a Dios, o a su nombre sea la gloria. O sea, el ministerio de servir, en esto también se adora a Dios, pero esto es otro tema. Alabado sea el nombre del Señor. Otra característica, hermano, de la adoración, en la cual vamos a detener un poquito más, es que la adoración no es dar gracias. Perdón, no es dar gracias. La adoración y la acción de gracias son cosas distintas. La palabra nos manda, la palabra nos enseña a que adoremos al Señor. Salmo 101, verso 4, que entremos por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que dar gracias al Señor, tenemos que ser agradecidos. Yo hablo mucho de la gratitud, enfatizo mucho que tenemos que agradecer al Señor, pero tenemos que estar claros que una verdadera adoración no es solo dar gracias a Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque la adoración va más allá o sea,
va más allá de lo que yo hago, de lo que yo estoy dándole a Dios, de la ofrenda que yo estoy dando para el Señor, por lo que he recibido y por lo que Él es. O sea, la adoración va más allá de la acción de gracia, porque la acción de gracia es adorar a Dios por lo que yo he recibido, por lo que Él me ha dado, la salvación, la vida, la salud, muchas cosas. Pero ¿y si no me da? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la verdadera adoración trasciende esto. La verdadera adoración tiene que ver directamente con quién es Dios, con su persona, con quién es Él para nosotros. O a su nombre sea la gloria. O sea, la verdadera adoración en ese sentido de quién es Dios, de quién es Él, tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con los atributos de Dios, tiene que ver con la grandeza de Dios, tiene que ver con que Él es el Rey de la Gloria, tiene que ver con que Él es el Señor, tiene que ver con que Él es el Todopoderoso, con que Él gobierna sobre todo. Alabado sea el nombre del Señor, y por lo tanto Él es digno de alabanza y adoración. O sea, la adoración no se condiciona a lo que yo puedo recibir de Dios, ni a lo que Dios está haciendo por mí. O a su nombre sea la gloria. Por esto el testimonio del hermano ahorita, hermanos, era un testimonio exactamente clave para lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque entrando breve, o sea, entrando y saliendo de una vez en los beneficios de la adoración, uno de los beneficios de la adoración es que la adoración produce milagros, pero no siempre la adoración va a producir milagros. Usted dirá, ok, bueno, eso no suena bien en cierto sentido, pero sí, es que hay cosas más importantes a veces que el milagro. Que vamos a aclarar eso ahora. Hay cosas, hay niveles que beneficia la adoración a nuestra vida que son más importantes en muchas ocasiones que un milagro que nosotros podamos recibir. Entonces, cuando hablamos de la adoración a Dios como lo que Dios es, como la soberanía, como la grandeza de Dios, los atributos de Dios, entonces tenemos que adorarle a Él mucho más allá de lo que Él pueda hacer por nosotros o de lo que Él nos dé. Por eso en el testimonio de la hermana, el Señor le decía, adora, alabado sea el nombre del Señor. Y probablemente yo, cualquiera en esa situación, pensaría, bueno, el Señor me está diciendo que adore porque se va a glorificar, porque Él va a sanar a, a, a esa persona, porque Él me va a dar lo que le estoy pidiendo, porque Él va a hacer aquello que yo estoy esperando que haga. Pero esto no siempre es así. Entonces, porque pensamos solamente que Dios se glorifica cuando nos da lo que le estamos pidiendo, cuando nosotros esperamos, recibimos de Él lo que estamos esperando. Y nos olvidamos que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que su poder trasciende y que Él se glorifica de diversas maneras. O sea, ¿quién nos dijo a nosotros que Dios solamente se glorifica cuando nos da lo que pedimos, cuando vemos el milagro tal como lo esperamos? El milagro no siempre va a ser como nosotros lo esperamos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la definición de milagro que usted y yo tenemos no siempre es la definición de milagros que Dios tiene. Alabado sea el nombre del Señor. En todo caso, Dios se glorifica. En las situaciones adversas, Él nos dice, adora. ¿Por qué adora? Porque Él es el Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque Él gobierna y porque Él se glorifica, no importando lo que pase. Alabado sea el nombre del Señor. Él siempre se va a glorificar. Por esto la adoración va más allá de lo que nosotros hagamos, de la acción de gracia, de las palabras o del sacrificio que nosotros hagamos por lo que hemos recibido. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Dos novios están muy enamorados, el joven le regala un anillo a la chica y la chica está muy contenta por el anillo que ha recibido y le da gracias a él por el anillo que ha recibido, pero con el pasar del tiempo, la alegría por el anillo se va a ir, pero ella va a seguir queriéndolo, ella va a seguir amándolo, ella va a seguir contenta, alegre con él, porque no lo quiere por el anillo que ha recibido, lo quiere por quien él es, por quien él es. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios para nosotros, nuestro Padre, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso y Él es digno de recibir adoración.
Él es digno de recibir alabanza. Alabado es el nombre del Señor, no importando lo que suceda, no importando lo que pase. Él sigue siendo Dios y por lo tanto, Él sigue siendo digno de toda alabanza. Él sigue siendo digno de toda adoración. Él sigue siendo digno de que nosotros le demos nuestra adoración más profunda. Alabado es el nombre del Señor. Otra característica que tiene la adoración, alabado es el nombre del Señor, es que la adoración no es opcional. Usted dirá, bueno, pero yo adoro si quiero. Sí, pero la adoración no es opcional porque el Señor nos mandó a que adoremos, porque fuimos llamados para adorar. Alabado es el nombre del Señor. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, dijo que presentemos nuestros cuerpos, en Romanos 12:1, en sacrificio vivo, agradables al Señor. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, tenemos que presentar nuestro cuerpo como ofrenda. Otra característica de la adoración tiene, por decirlo, un protocolo, la adoración tiene una forma en la que se debe dar a Dios. Dios no recibe todo tipo de adoración. Cuando vemos en el pueblo de Israel la historia de la Torá del Pentateuco, sabemos que se sacrificaban animales, pero fíjese que estos animales que se sacrificaban a Dios como adoración, como ofrenda a Dios, tenían que cumplir con un requisito. Alabado es el nombre del Señor. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín la desecha, es porque la ofrenda de Caín no cumplió con el requisito que Dios tenía. Es decir, Dios desde el principio ha tenido un requisito, ha tenido una forma de cómo es la adoración que nosotros debemos darle a Él. Alabado es el nombre del Señor. Otra característica de la adoración tiene que ser en fe, tiene que darse con fe. La palabra dice en Hebreos capítulo 11, por verso 6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es necesario que se acerque a Él con fe. Alabado es el nombre del Señor. Nuestra adoración tiene que salir con fe, tiene que salir con, tiene que salir desde lo más profundo, creyendo en que Él las va a recibir y en que Él se va a glorificar. Alabado es el nombre de Cristo para siempre. Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante adorar en los tiempos de crisis? Hay muchas características más que pudiéramos mencionar de la adoración, pero repito, como el tema no es como tal la adoración en sentido general, sino la adoración en los tiempos de crisis, eh, vamos a caer ahí. O sea, ¿por qué es importante adorar en los tiempos de crisis? Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros adoráramos solamente en el tiempo que las cosas están bien, en el tiempo que todo está bien, que todo fluye bien, que hay bendiciones, alabado sea el nombre del Señor, entonces solamente estaríamos adorando a Dios, como dijimos ahorita, en una acción de gracia por el bien que hemos recibido, pero no estamos reconociendo la soberanía de Dios, no estamos reconociendo el poderío de Dios, no estamos reconociendo la grandeza de Dios. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios en medio de la crisis, en la mayoría de los casos sí va a pasar que Él se va a glorificar y que va a haber milagros. Ahora, lo que tenemos es que saber que no siempre Dios se va a glorificar de la forma que nosotros esperemos y que el milagro no siempre será de la forma que nosotros esperamos. Pero la adoración en tiempos de crisis hace que Dios se glorifique, hace que Él manifieste su gloria. Y sí, mis hermanos, produce milagros. Alabado es el nombre del Señor. Y ahí entramos en los beneficios que tiene la adoración cuando es una adoración verdadera. Alabado es el nombre del Señor. La lectura que nosotros leímos, para que parte de esta lectura base, es una lectura muy conocida y es una lectura que a mí me gusta mucho porque en esta lectura nosotros podemos ver el modelo de una adoración verdadera. Nosotros podemos ver el modelo de una adoración que se dé en espíritu y que se dé en verdad. La palabra nos enseña, el relato el anterior, el contexto de todo esto,
Pablo andaba predicando, había una muchacha endemoniada, un espíritu de adivinación, va persiguiendo a Pablo, Pablo reprende este espíritu, este demonio sale de la muchacha, pero esta muchacha tenía unos amos que hacían dinero a través del espíritu de adivinación que esta muchacha poseía. Entonces, ellos se ensañan contra Pablo y hacen que Pablo caiga preso. Pero dice la palabra que a la medianoche, Pablo y Silas, no era Pablo solo, sino que Silas le acompañaba, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Alabados el nombre del Señor. A la medianoche. Estamos hablando de un periodo de tiempo oscuro. Estamos hablando de la noche. La noche normalmente, alabado es el nombre del Señor, simboliza ese tiempo de crisis, simboliza ese momento oscuro, ese momento gris, ese momento de angustia, ese momento de tribulación. Sin embargo, la palabra nos enseña que ahí, en ese momento, en ese tiempo, Pablo y Silas cantaban himnos, estaban adorando al Señor. Y noten algo importante, hermano, el cántico es parte de la alabanza. El cántico es parte de la adoración, pero no es todo tipo de cántico. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, ese es otro tema, pero ahí pasamos de paso, hermano, que siempre se habla de la música cristiana, que, o sea, usted puede escuchar lo que usted quiera, pero no toda la música, no toda canción que usted escuche sirve para adorar a Dios. A su nombre sea la gloria. No todas las canciones que usted escuche sirven para adorar a Dios. Ellos estaban cantando himnos. El mismo apóstol Pablo dice que adoremos al Señor con cánticos e himnos espirituales. Cuando habla de himnos espirituales, no es cualquier cosa. Es un cántico, es una alabanza que logra que su espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Estamos hablando de un cántico que adora, que tiene esencia de adorar la grandeza y reconocer el señorío de Dios. O a su nombre sea la gloria. Estamos hablando de cántico cuya composición tienen sus palabras, tienen su letra, palabras claves que adoran y engrandecen el nombre del Señor. Entonces ellos estaban adorando. De hecho, yo leí en un libro que se llama La lección de mi vida, que trata de historias de grandes hombres y mujeres de Dios que fueron usados terriblemente por el Señor. En ese libro está Tim LaHaye, Billy Graham, Luis Palau, gente de este nivel, gloria al Señor. Y hay uno de ellos que era pastor, y el Señor lo usaba con el cántico. Y un día él está predicando y está hablando y dice, para tú recibir tu milagro, comienza a cantar en tu casa, comienza a adorar al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y un día se le presenta una pareja y le dicen, pastor, mire aquí la niña, nosotros tenemos nuestra hija, esta hija es producto del milagro que se llevó a cabo por nosotros escuchar esa palabra que usted dijo. Y él le dijo, ¿cómo así? Y sí, pastor, nosotros no podíamos tener hijos, teníamos problemas para tener hijos, y usted dijo en una ocasión predicando que cantemos al Señor, que adoremos en nuestra casa, que esto produce milagros. Alabados el nombre del Señor. Y nosotros así lo hicimos. Comenzamos a cantar en nuestra casa, comenzamos a adorar, gloria a Dios para siempre. Y de repente tenemos esta niña y sabemos que es un milagro de Dios. O sea, la adoración produce milagros cuando se da de manera genuina, cuando se da en espíritu y en verdad. Alabados el nombre del Señor. Y nosotros vemos aquí que la palabra nos enseña que hubo un terremoto, hermanos, hubo un estruendo, la tierra tembló y las cadenas se rompieron. Pero Pablo y Silas estaban atados los pies con un cepo, estaban encarcelados, estaban en una posición incómoda, estaban en un momento, alabado sea el nombre del Señor, propicio para hacer un momento angustioso. Ahora bien, el momento angustioso, la situación, la circunstancia que nosotros podemos atravesar, que nosotros podemos pasar, una situación difícil, pero tiene que ser necesariamente angustiosa.
Preguntémonos ahora y respondámonos, ¿tiene que ser necesariamente el proceso difícil, el proceso incómodo, el momento de crisis, un proceso angustioso para nuestras almas? La palabra nos enseña, Pablo y Silas nos demostraron que no, porque era la medianoche, estaban encarcelados injustamente, no había razón, no había motivo para que ellos estuviesen encarcelados. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban padeciendo allí aquella incomodidad, sin embargo estaban adorando al Señor. Esto significa que en sus corazones había gozo en medio de un momento de crisis. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, podemos estar rodeados por una situación adversa. Podemos encontrarnos en medio de un momento de crisis, pero dependerá de nosotros si esa crisis se introduce en nuestra alma, si ese momento de angustia se mete en nuestro corazón y afecta nuestras emociones y afecta nuestro espíritu. O a su nombre sea la gloria. Lo que significa este proceso, lo que significa el proceso, va a depender de nosotros. ¿Cuál es el significado que nosotros le damos? Para Pablo y Silas, seguro que para ellos era un regocijo estar padeciendo por el nombre de Cristo, estar padeciendo aquella situación adversa, porque estaban padeciéndola por causa de Cristo y sabían que había un propósito en Dios a través de aquello que estaba pasando. O a su nombre sea la gloria. Tenemos que tratar de aprender de entender cuándo hay un propósito de Dios en cada cosa, en cada situación por la cual nosotros atravesamos. Muchas veces hay un plan de Dios, muchas veces hay un propósito de Dios, pero nosotros no lo entendemos. Y debemos preguntarle al Señor, irnos a la presencia de Dios. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito con esto? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, fíjese, hermano, que, repito, era una situación propicia para que estuviesen angustiados. Era una situación adversa, pero ellos no estaban angustiados, ellos estaban cantando al Señor. Porque cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando realmente le conocemos a Él y reconocemos su grandeza y reconocemos su señorío, entonces vamos a adorar su nombre, vamos a adorar su presencia, vamos a adorar la grandeza de su majestad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora fíjese, hermano, que la palabra nos enseña también, podemos ver otro ejemplo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, cuando vemos la historia de Ana, alabado sea el nombre del Señor. Ana estaba pasando por un momento de crisis. Ana estaba pasando también por un momento de dificultad. Entonces ahí nosotros podemos ver algunos ejemplos que tienen que ver, alabado sea el nombre del Señor, con momentos de crisis y cómo se manifiesta una verdadera adoración en ese momento. La palabra dice que esta mujer, Penina, irritaba a Ana. Sabemos lo importante que era en aquel tiempo para una mujer el poder dar hijos. El no dar hijos era algo que le quitaba peso, que le quitaba valor, en cierto sentido, a una mujer. Esta mujer estaba angustiada porque no podía tener hijos. Ahora, aquella mujer va a la presencia de Dios, aquella mujer va al templo, aquella mujer va y dice, yo voy a ir a la presencia de Dios, yo voy a hablar con Él y yo le voy a adorar a Él. Y ella comienza a orar, pero esta oración, hermano, trasciende y en aquella oración se produce una adoración en el espíritu, se produce una adoración en espíritu y en verdad. Tanto, hermanos, que cuando Elí la ve pensaba que ella estaba ebria. Le dice, mujer, digiere tu vino, pero no, aquella mujer tenía una amargura, tenía una angustia, que sus labios, siempre, apenas se movían sus labios, pero aquella mujer adoró al Señor en espíritu. Aquella mujer adoró al Señor de todo su corazón, con su alma, reconociendo la grandeza y el señorío de Dios. Cuando usted va ahí a esta historia, usted ve cómo ella comienza a decirle palabras al Señor, tú eres quien mata, tú eres quien da vida, tú eres el que enaltece, el que abate. Comienza a reconocer la grandeza,
comienza a reconocer el señorío de Dios. Y ahí es que está la clave del milagro, la clave de la gloria de Dios manifestada en medio de nuestro proceso, es que reconozcamos que Él es el Señor, que Él es todopoderoso, es que reconozcamos la grandeza de su majestad, de su nombre, de su gloria. Oh, alabado es el nombre del Señor. Y vemos cómo el Señor se glorifica y cómo el milagro se produce en la vida de aquella mujer. Alabado es el nombre del Señor. Y por mencionar otro ejemplo, a mí también me llama mucho la atención, me gusta la historia de Segunda de Crónicas capítulo 20, gloria al Señor, de Josafat, del pueblo de Israel, bajo el reinado de Josafat, cuando el pueblo de Amón, los amonitas, los moabitas, se levantan contra el pueblo de Israel. Cuando ellos se levantan contra el pueblo de Israel, la palabra enseña, alabado es el nombre del Señor, que Josafat sintió temor porque el pueblo que venía contra ellos, la palabra enseña que era una multitud tan grande, era tan numerosa que no había matemáticamente posibilidades de ganar. Ellos no tenían posibilidades. El número del pueblo de Israel era muy reducido. Alabado es el nombre del Señor. ¿Y qué comienza Josafat? Josafat comienza a orar, pero en esta oración se da una adoración. Porque ¿cuándo es que se da una adoración? Cuando hay un reconocimiento del señorío, del poderío, de la grandeza de Dios, cuando adoramos al Señor, cuando preferimos palabras a Él con humildad del corazón, con fe, alabado es el nombre del Señor, entonces se va a dar esta adoración genuina. Y yo me imagino a Josafat, como Josafat se para allí en el lugar, gloria al Señor, donde estaba el templo, allí donde Salomón había orado y había dicho, Señor, si mal viniere sobre nosotros, sobre esta casa, y nosotros clamaremos a ti, tú nos responderás, tú oirás. Y hubo un pacto con Dios allí. Y el Señor estuvo de acuerdo de que cuando ellos tuviesen momentos difíciles y ellos clamaren desde aquel lugar, el Señor se iba a glorificar. Y fíjese, hermano, qué interesante. Josafat, en este momento, eso es lo que hace. Josafat se recuerda del pacto que Dios hizo con respecto a aquel templo. Josafat se recuerda de una promesa. Alabado es el nombre del Señor. Hermanos, recordémonos de las promesas que Dios nos ha dado y en los momentos de crisis, agarrémonos de esas promesas también y recordémosles al Señor. Alabado es el nombre de Cristo, porque si usted ve que está dando 2 pasos y que no puede dar más, y el Señor le dijo que usted va a dar 3 pasos, adore al Señor y dígale, Señor, tú me dijiste que yo voy a dar 3 pasos. Alabado es el nombre del Señor, porque Dios es fiel y su palabra no cae en tierra. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor tiene cumplimiento en nuestras vidas. O al nombre de Cristo sea la gloria. Y Josafat le dice, Señor, ¿no dijiste tú que si viniere mal sobre este lugar, que tú vas a venir y nos vas a salvar? Pero Josafat empieza diciendo, no eres tú Dios en el cielo, en la tierra. O sea, Josafat comienza adorando al Señor, comienza reconociendo el poderío y la grandeza de Dios. Aunque se le estaba diciendo en pregunta, pero Josafat estaba seguro de que él era el Señor, de que él es el Señor todopoderoso, que gobierna y que tiene control sobre todo. O a su nombre sea la gloria. Y vemos cómo Josafat hace aquella oración. Y no tarda mucho, en un instante el Señor viene y toma un profeta y le habla y dile que se estén tranquilos, que no es necesario que ellos peleen. No es necesario que tú pelees. No es necesario que te preocupes. No es necesario, alabado sea el nombre del Señor, que te atemorices. No es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. No es necesario. Un milagro de parte de Dios puede acontecer en cualquier momento cuando adoras a Dios genuinamente, cuando adoras a Dios en
espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos cómo el Señor se glorificó allí dándole la victoria al pueblo de Israel, dándole la victoria de manera gloriosa. No fue necesario que ellos peleen. El Señor se glorificó, el Señor peleó por ello, el Señor se va a glorificar, el Señor hará cosas grandes en nuestras vidas cuando nosotros entendamos que dependemos de Él, cuando nosotros demos una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad, cuando entendamos que no importa lo que suceda, que no importa lo que esté aconteciendo, Él tiene el control, Él gobierna sobre todo y nosotros tenemos que darle nuestra alabanza a Él incondicionalmente. O a su nombre sea la gloria. Como dice la hermana, la oración, la adoración no es condicional. Por eso hemos dicho, no es opcional tampoco. No está condicionada, no puede estar condicionada a nuestro estado de ánimo, no puede estar condicionada al momento en el que estemos viviendo, porque entonces no vamos a ser verdaderos adoradores. Para ser verdaderos adoradores, tenemos que adorar al Señor en el momento bueno y en el momento malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos la actitud de Job, por ejemplo, también. ¿Qué dice Job? O sea, Dios quitó, él dio, él lo quitó, estaba adorando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo la soberanía, la grandeza y el poderío del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es clave, hermanos, en la adoración, que reconozcamos la grandeza, la gloria del Señor. Otro beneficio, hermano, de la adoración es que produce estabilidad emocional y espiritual, porque en el momento de crisis, cuando adoramos al Señor, el Señor se va a glorificar, el Señor va a manifestar su gloria, el Señor va a darnos paz, el Señor va a consolarnos si estamos pasando por un momento que amerite consolación. Él se va a glorificar de toda manera, de manera que nuestros frutos fructificaremos, los frutos estarán presentes, como la fe, como la paciencia, aleluya, como la esperanza, se van a desarrollar cuando nosotros adoremos al Señor. Si nosotros mantenemos una actitud de adoración en medio de los momentos difíciles, entonces Él va a manifestar su gloria y va a darnos esa paz, va a darnos esos frutos que nosotros necesitamos en ese momento difícil, en ese momento de dificultad. Va a darnos estabilidad emocional, va a ayudarnos a superar la ansiedad, va a ayudarnos a superar o a evitar depresión, va a ayudarnos a evitar todo este tipo de cosas, porque estaremos en comunión con Él. Él se glorifica, hermanos, de manera especial cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Hasta aquí el Señor ha permitido predicar su palabra. Disculpen a veces algunos ruidos que se estaban por ahí, pero cuando estoy predicando no me gusta eh, ¿verdad? Interrumpir, gloria al Señor. Pero vamos a dar gracias al Señor por la palabra que le ha permitido en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos, Señor Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el honor, porque solo tú lo mereces, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por la palabra que tú has permitido que sea predicada en esta hora para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a desarrollar una adoración genuina, una adoración en espíritu y en verdad, que te adoremos más allá del momento bueno, del momento donde todo va bien y que podamos adorarte aún en los momentos difíciles, porque sabemos, Señor, que tú eres Rey, que tú eres el Señor y digno de toda alabanza. Yo te pido, Señor, que te estés glorificando ahora. Señor, también yo sé que tú vas a hacer milagros, que milagros van a acontecer en la vida de aquellos que te vamos a adorar en espíritu y en verdad en el momento de dificultad, en el momento de tribulación. Hay milagro ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tu mano ahí donde está. Adora al Señor. Adora al Señor. Y dile, Padre, yo recibo mi milagro. Yo sé que hay milagro. Oh, gloria al Señor. Yo sé
que tú te glorificas de todos modos, haya o no haya milagro, o que el milagro tal vez, que el concepto de milagro mismo es el que tú tienes, pero yo sé que tú puedes hacer milagro y yo proclamo que habrá milagros. Alabado es el nombre del Señor, así como hubo en Ana, así como hubo en el pueblo de Israel cuando Josafat se vio amenazado por estos reyes, así como hubo con Pablo y Silas